kiosco. Entonces, como el presidente López Obrador dice al pan, pan y al vino, vino, hay que decir las cosas por su nombre, lo suelta así de directo. Nos están espiando desde el Pentágono y no nos vamos a quedar callados, además vamos a cuidar la información y les decimos que sí. Parte de este juego tiene que ver con la prensa nacional, que reciben las filtraciones, hay un golpeteo. Y bueno, pues ahora sí que se escuchó en todas partes, de la mañanera para todo el mundo, seguramente en la Casa Blanca ya están tomando nota, están diciendo, a ver, ¿de dónde sale esto? Aquí tenemos que dar una respuesta. A ver, ¿de dónde sale esto? Sí, ¿Quién sabe? bueno, Se están enterando. Pero bueno, cuando menos que se rastree exactamente qué información puede tener el presidente, que a lo mejor es lo que les va a doler a ellos. Ya nos cachó, ya se enteró. Sí, no, y hay cosas que son muy evidentes. Desde ayer hay que recordar, el presidente pone sobre la mesa o el dedo en la llaga de lo que la propia DEA ha dado a conocer, que es el espionaje de los chapitos en México, y por otro lado esto de las publicaciones en Estados Unidos sobre las supuestas disputas entre Sedena y Marina, que también son filtraciones desde Estados Unidos. Entonces, dice el presidente, necesitamos guardar la información, y esto también viene a cuenta a propósito de esta nota que destaca, y por eso le preguntaban hoy al presidente del Universal, Sedena congela por 5 años la información de Pegasus, es decir, los instrumentos, Pegasus o no Pegasus, son los instrumentos de inteligencia con que cuenta la Secretaría de Defensa Nacional, y que se hace este guardado de información en razón, haciendo alusión a la seguridad nacional, ya que dice se puede favorecer que integrantes de grupos, que aquí dice el Universal, desafectos al gobierno o del crimen organizado, y por desafectos al gobierno aquí ya nos estamos refiriendo, por lo que hoy estábamos escuchando, pues directamente agencias internacionales, ¿no? Agencias internacionales actuando en el país, o del crimen organizado, que podrían boicotear o sabotear las operaciones en materia de seguridad que están a cargo del ejército. Una cosa que, por cierto, hacen todos los países, ¿eh? O sea, sí, todos los países dicen, esta información tiene que ver con seguridad nacional, tiene que ser resguardada. A nadie le parece incorrecto, pero resulta que aquí es un escándalo. Pero además es legal y está dentro de esta ley de seguridad nacional. Y dice el presidente, nosotros no vamos a hacer algo indebido, tampoco vamos a violar derechos humanos, pero sí tenemos que proteger, sí tenemos que resguardar esta información que algunos quieren mal utilizar y en su caso dar pie a inventos, ¿no? Entonces creo que pues es bastante correcta la postura del presidente López Obrador, pues tampoco es ponerse a merced del Pentágono, por ser a merced de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, y peor aún de medios como Reforma, que están precisamente dándole vuelo a todo esto. Siempre ha buscado el presidente no ser secuestrado por estos grupos de interés, entonces tampoco sorprende. Siempre le ha tratado de buscar una solución a este tipo de problemáticas. Dice, la mañanera es fundamental, aquí informamos, y en su caso, si hay algo relativamente fuerte o que tenga alcances nacionales, pues aquí está el mecanismo de comunicación directa. No estamos nosotros encerrándonos como gobierno, ¿no? Sí, no, y, o sea, son medios de información que de manera corriente han ido de la mano o han sido correas de transmisión de grupos de interés, de grupos de oposición en México, y ahora también, por lo que refiere el presidente esta mañana, no sé en cuál cámara estoy, creo que estoy acá, también de agencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Vamos a ver. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además, recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post, y vamos a cuidar
la información y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, vinculados algunos con actividades ilícitas. ¿Por qué no mejor presentar? Porque no vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras. Qué bueno que salió el tema porque Proceso, por ejemplo, maneja mucha información de la DEA. Lo de Guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional, porque estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, que es un plan injerencista, utilizando como instrumento a la prensa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados, al bloque conservador, a los corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando. Pues ahí está la postura bastante amplia del presidente y también abordó el tema de esto que se decide en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es algo lógico. Los ministros determinan que no puede haber labores de inteligencia, de escuchas telefónicas, por ejemplo, o de invasión a programas, invasión a correos electrónicos por parte de los elementos militares si no hay una orden judicial. O sea, esto es algo lógico, esto está en la propia ley y los ministros simplemente ratifican eso. ¿Qué dice el presidente López Obrador? Bueno, pues está bien, nosotros no vamos a violentar derechos humanos, pero todos los sistemas de espionaje, y eso lo tenemos que tener bastante claro, son heredados. O sea, el Pegasus, todos estos softwares los compraron los neoliberales y no solo los dejaron en gobiernos formales, sino hicieron centros privados de espionaje. El espionaje es una práctica común en este país. Incluso en Puebla hay un centro muy famoso que lo construyeron con recursos públicos, pero que opera ya también con fines privados. En el sexenio de Peña crearon también este tipo de centros de espionaje, por eso en las campañas políticas luego filtraban ciertas conversaciones. O sea, los sistemas de espionaje los tenemos heredados del neoliberalismo. Y eso sí, hay que ser muy cuidadosos cuando se trata de labores de inteligencia, porque si no se espantan mucho los que dejaron estos sistemas. No solamente los sistemas, hay que decir que esta es una cosa de la que nos enteramos ayer a propósito de lo que aprueban los ministros. Sí hubo una serie de modificaciones al Código de Procedimientos Militares que data del 2016, tiempo de Peña Nieto, en donde pues parece que se dejaban cabos sueltos que ahora fueron modificados y eso es lo que se aprobó ayer y por eso también establecen que toda acción judicial en donde intervengan este tipo de escuchas que no hubieran sido avaladas por un permiso judicial, entonces esas no van a valer a partir de ahora de manera retroactiva a ese momento en donde se hizo la modificación en 2016. Esto es muy interesante porque ahora pues vamos a ver de qué está hecho tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación en México cuando se hable de acciones legales en contra, por ejemplo, de los chapitos, cuando lo que tenemos son espionajes ilegales por parte de Estados Unidos. ¿Eso va a valer? ¿No va a valer?
Esto queda una gran pregunta y lo pongo sobre la mesa por pues, los cuestionamientos que ayer, a propósito de lo que dijo el presidente, hicieron varios comunicadores, como por ejemplo Dolly Esteves, que avala de manera flagrante que Estados Unidos espía en México. Ahí tenemos un tuit. No, pero de entrada es un delito, ¿eh? La violación a las comunicaciones privadas, eso está tipificado, es un delito. Más allá de que si nos gusta que lo hagan o no, pues aquí se podría abrir hasta una investigación por parte de la propia FGR, pero ahí tienes lo que comentabas, Dolly Esteves, que cada vez, pues ahora sí que está más abierta de capa, ¿no? Entregada a la agenda de los Estados Unidos. Entregada por completo. Ella y varios el día de ayer. Dice Dolly Esteves ayer, no puede haber intromisión abusiva, la pone entre comillas, cuando el territorio de donde ocurrió la infiltración de la DEA a los chapitos, AMLO lo cedió a los hijos del Chapo. En tanto que son partes no gobernadas por su gobierno, no tiene autoridad política o moral para reclamar a nadie intromisión. No, hombre, no. ¡Qué barbaridad! O sea, en serio que se vuelva a leer ella misma. O sea, es de pena ajena, es de vergüenza. No resiste el menor análisis serio, ¿no? Esto que plantea. O sea, como que no, es que no hay calidad moral y se vale porque es un territorio de entonces, nadie. que nos invadan. Sí, pues entonces ya que le entren, ¿no? Que nos digan, ahora sí que qué lugar nos corresponde dentro del mapa de los Estados Unidos, cuál va a ser... ahora sí que nuestro lema y vamos a tener una estrella como Texas o qué pasó. Pero bueno, están haciendo el ridículo, ¿no? Con este tipo de análisis y el presidente ha dicho, nosotros pues estamos en el caso del ejército, sí, privilegiando que se cumpla con la ley y no tenemos mayor problema en que se haga. Si hay labores de inteligencia, ha insistido, más no de espionaje. Espionaje con fines políticos, con fines de acoso a los adversarios, eso ya no existe, aunque con eso vivimos desde hace décadas atrás en este país. Vamos a escuchar. Que lo que resolvió ayer la Corte, pues eso se respeta porque lo venimos haciendo. No se puede utilizar ninguna acción de investigación de inteligencia si no hay una orden judicial. Bueno. Y hay algunos cartones el día de hoy que recuperan todo este tema. Vamos a ver, por ejemplo, está el fisgón con respecto a pues Estados Unidos, ¿no? Tenemos ahí, es que tú alcanzas a ver. Sí, bueno, parte de lo que plantea en este cartón, que le llama Venus de fentanilo. Tenemos a Venus de fentanilo que dice, quiero invadir a México porque tengo adicción a las drogas y sobre todo a la guerra. Pues es el Venus del fentanilo de los Estados Unidos diciendo, pues sí, como tengo adicción a las drogas y sobre todo a la guerra, o sea, es una doble adicción, ¿verdad? La que plantea el fisgón de Estados Unidos para acá, un cartón bastante mordaz. Pues es una adicción al dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues la guerra como una gran entrada de dinero ahí en Estados Unidos. También tenemos a Hernández con esta duda razonable, una persona leyendo el periódico diciendo, lograron infiltrar a esta organización delictiva y pregunta otra persona, ¿la DEA o los chapitos a la DEA? ¿La DEA a los chapitas o los chapitos a la DEA? ¿Quién a quién? Equiparando estas organizaciones, ¿no? Como si fueran ambas delictivas, no solo los chapitos, sino la DEA, ¿no? Bueno, pues ahí está documentado, ¿no? La forma en que la DEA pues ha sido infiltrada también. Y otro tema también, pues está ahí latente, que es ayer inició la discusión también en la Suprema Corte de Justicia sobre si va a quedar o no va a quedar la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya hay varios que han puesto sobre la mesa sus posturas, hablando a los ministros, todavía no todos, y se necesitan 8 de los 11 votos, ¿no? Así es. Y bueno, pues uno de los posicionamientos que ha dado la vuelta, pues es justamente el del ministro Saldívar, en donde destaca pues algo que el presidente ha dicho en diversas ocasiones, que es el hecho de que tengan una autoridad civil que encabece
una fuerza de seguridad o una institución de seguridad, de eso no se sigue, que se garantice, y todo lo contrario, por lo que demuestra pues lo que se ha aprobado históricamente, por lo menos en el país, todo lo contrario en el caso de las instituciones de seguridad mexicanas. Cabe señalar que esto es algo que no solo no está prohibido, sino que resulta incluso deseable si se toma en consideración que los cuerpos policiales que mayor éxito han tenido en derecho comparado son aquellos que precisamente han adoptado este esquema. En contrapartida, aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas, como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas, incluso al nivel del mando más alto. Eso tienen algunos ministros, que la Guardia Nacional debe quedar bajo el paraguas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eso por una parte. Y por la otra, esta argumentación de que puede seguir quedando bajo el mando del Ejército, la Guardia Nacional, porque al final el propio Ejército está bajo el mando civil del presidente de la República. Entonces, esa es la discusión, sobre eso gira el debate, y más allá del debate estrictamente jurídico está la realidad, lo que ha sucedido en este país cuando se deja en manos de un civil como García Luna la seguridad pública, y esa es la alerta que lanza López Obrador. Si regresamos a que la institución quede en manos de un Osorio Chong y de un García Luna, pues se va a corromper, se va a pervertir, no hay procesos institucionales, no hay disciplina, no hay un combate efectivo a las drogas, hay simulación, hay negociación con los grupos delincuenciales, y esa es la práctica, y por eso también los ministros tienen que interpretar en función de la realidad. Estamos en México, que no nos vendan piñas, que no nos digan que ahora sí se van a portar bien, que ahora sí un próximo García Luna va a hacer bien las cosas. ¿No decían los priistas que era nueva generación? Los de Peña y de Garay, que ya habían aprendido la lección. ¿Y cómo nos fue? ¿Y cómo nos fue? ¿No? Sí. Bueno, pues ahí esta discusión todavía va a seguir el día de hoy y probablemente el resto de la semana, un par de días más, hasta que se dé esta votación, que ya le estaremos comentando. Y pues no hay casualidades, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que está sucediendo en el país, hay una transformación en marcha, hay resistencias externas y hay resistencias internas, y de pronto ahorita pareciera que todo se está juntando, la desesperación interna de una oposición que no logra levantar y que ahora pues ya se muestra en pasarela, en una reunión, una mengambrea ahí de actores políticos por demás cuestionables, pero con la bandera, incluso el color, ¿no? Haciéndose con la bandera de esta de la marea rosa y de la defensa de la democracia, del INE no se toca. Por cierto, no ponen ahí los colores de sus partidos, pero pues están representados el PRI y el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano, todos juntitos ahí. Vamos a ver, tenemos quiénes son los participantes de este, que es Congreso, Foro, reunión, unidad y gobiernos de coalición, pues que es prácticamente la pasarela para ver quiénes quedan como candidatos. Sí, ¿no? El Club de Toby, el Club de Amigos, ahí tenemos a Enrique de la Madrid, Santiago Krill, Gustavo de Hoyos, también por ahí a Beatriz Paredes, Lili Telles, Claudia Ruiz Massieu, ¿quién más? Silvano Aureoles sí fue. Silvano Aureoles. Sí fue. Miguel Ángel Mancera, por favor. Cómo no, Juan Carlos Romero Hicks, o sea, también. Y qué faltan poco. Otros, porque hoy sigue, ¿no? Sí, no sé si se va a presentar, por ejemplo, Cabeza de Vaca. No, ya anunció. Vamos a ver si llega. Si yo fuera su abogado, diría, creo que no es la mejor idea, porque sí le suspendieron la orden de aprehensión, pero la FGR está impugnando, no vaya a ser que se la reactiven rápidamente. Pero bueno, impresentables. Yo creo que esta agrupación nos falta el respeto con este tipo de presentación, con estos que nos coloca como parte del menú, pero también nos dice mucho de lo que significa esa organización. Es una simulación, o sea, es la oposición en su 1000 máscaras, presentando otra fachada,
Pero es Sí por México, es Claudio X González, son exactamente los mismos, son los que crearon esto que llaman Unidos, que proviene de la organización española Unidos Podemos. Ellos ahí en España le quitaron el Unidos, se quedaron con el Podemos y nosotros clonamos, ¿no? O sea, ya saben, el síndrome del conquistado de esta oposición, y pues son francamente los mismos. Y otra cosa, también nos da información, no tienen mucho que ofrecer los de la oposición. El sector conservador ahora sí que está flaquísima la caballada, no se ve con qué puedan. De hecho no hay, bueno, ahorita vamos a oír parte de los discursos o de los posicionamientos el día de ayer, pues son dos grandes temas. Uno, la inminente necesidad de que se unan en un gobierno de coalición, porque de otra manera no tienen forma de salir adelante o viabilidad política. Y del otro lado, pues más bien el conjunto y la retahíla otra vez de señalamientos sobre que estamos inmersos México en un autoritarismo, en un gobierno que no funciona, que se está yendo al traste la economía, etcétera. Pero una propuesta que usted diga, propuesta, no se ve por ahí. Vamos a escuchar parte de lo que se dio el día de ayer. Estamos tratando de concretar una coalición electoral porque sabemos que es la mejor manera de competir ante lo que se está constituyendo como una nueva hegemonía política. Sumar fuerzas, dejar de lado lo que nos divide, construir una oferta política común, compartida, que incorpore la visión ciudadana y que le dote de mayor fuerza para competir en una contienda electoral y eventualmente convertirse en un gobierno de coalición. Unidos tiene una agenda que en la versión preliminar la resume en 4 puntos. 1, ciudadanía. 2, gobiernos de coalición. 3, propuestas. Y 4, la mejor selección de candidatos. El actor estelar de la democracia es el ciudadano, no son los partidos y no son los gobiernos. Y hoy lo que estamos urgidos de tener es un reencuentro entre el actor estelar de la democracia, el ciudadano, y los partidos políticos. Frente a una sucesión tan adelantada como la que estamos viviendo y ante el criminal derroche de recursos públicos en la promoción personalizada de los aspirantes oficialistas, debemos decidir lo antes posible el método para elegir la candidatura presidencial y empezar a trabajar unidos en un programa y en un gobierno de coalición. No, hombre, destilan entusiasmo, ¿eh? Uno se emociona, se le enchina la piel después de ver, por ejemplo, a Mancera. Que Mancera bien podría tener una orden de aprehensión si no fuera senador, o sea, si no tuviera fuero. Pues, si los que están alrededor de Mancera andan a salto de mata por lo que se robaron. Mancera no estaba enterado de lo que hicieron. Los hermanos Serna, por ejemplo, sus amigos de toda la vida, su particular, su coordinador de asesores. Bueno, entonces, si vamos viendo perfil por perfil, ¿qué podríamos decir de Lili Telles, que engañó a los sonorenses, llegó a través de la izquierda y ahora está como pretendida representante del conservadurismo? O sea, no hay alguien que uno diga, miren, cuando menos hay congruencia, hay consistencia, se trata de un hombre o de una mujer que viene enarbolando las causas pro empresariales o pro de la derecha. O sea, aquí estamos hablando de una colección de intereses simplemente con el ánimo de reconstruir el régimen de privilegios. No es otra cosa.
Sí, pero llama la atención la manera en que usan la palabra o usan el concepto de vamos a ir avanzando en función de nuestra interacción y de nuestro acercamiento con la ciudadanía. Uno se pregunta de pronto qué es lo que entiende este conjunto de actores políticos por ciudadanía, ¿no? O sea, cuando le han dado la espalda de la manera en que lo han hecho. Pero bueno, más allá de eso, bueno, estamos evidentemente en una democracia y aquí esto es parte de este juego y el presidente justamente habla de eso esta mañana para decir, además no solamente estamos en una democracia, sino estamos en un momento en donde pues ya no hay para dónde hacerse, tiene que haber definiciones y quienes antes simularon ser diferentes, pues ahora ya no les sale la ecuación, entonces esto que vemos es parte de ese proceso. Están agarrados de la mano los Moreira con los del PAN, que antes eran supuestamente, ¿no?, adversarios. Pero, por ejemplo, en Coahuila se alinean y juntos ahora están apoyando al mismo candidato y al mismo agrupamiento político. Qué bueno que se estén quitando la máscara. Pues sí, ya todos en el mismo costal, decantándose por el mismo proyecto, que se trata simplemente de girar en torno al poder presidencial, de tener acceso a estos recursos públicos. Les molesta mucho los programas sociales, las transferencias directas, quieren el coyotaje, el intermediarismo. Ya vimos que son especialistas en crear organizaciones fachada, o sea, al vapor esto de la noche a la mañana, nos crean otra que se llame Podemos por siempre o México sí, ra, 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 y bueno, pues son ellos los que pues están tratando de moverlo, sí, se ve hasta cierta desesperación, pero bueno, vamos a los resultados, vamos a ver, por ejemplo, cómo se comporta el electorado en el Estado de México, nos va a decir mucho, va Morena muy arriba, y creo que se están topando con la realidad y o no se dan cuenta que están haciendo el ridículo, o ya de plano, pues como no se saben de otra, no le perdieron el miedo al ridículo, ¿no? Sí, le perdieron el miedo al ridículo. Yo estaba viendo cómo lo presentaba el día de hoy Reforma, donde dice apuntados y pone todo el conjunto que ahora estábamos viendo del día de ayer. Poco le faltó para decir Encuentro Ciudadano, ¿no? Sí. Porque vuelvo a repetir esto que llama mucho la atención, el color con el que abrazan todo este evento, que es el color rosa. Le ponen, de hecho, el hashtag Marea Rosa, que es con el que se asoció esta marcha del INE, no se toca. Seguimos en marcha, ¿no? Dicen ahí, o sea, como haciendo de cuenta que no son los mismos partidos políticos de siempre y sus representantes con sus trayectorias y lo que conocemos de ellos, como que queriendo invisibilizar eso. Y bueno, el Reforma aquí también abrazando esa causa. ¿Por qué digo esto también? Porque el que pues estuvo ausente, digamos, en presencia física, pero presente en esto que estamos mencionando, Lorenzo Córdoba, del que hoy habló el presidente nuevamente en lo que fue también su destape, una vez que deja de ser presidente consejero del INE, para decir, me regreso a la UNAM y empiezo a colaborar directamente con Latinos. ¿De dónde terminó el presidente del INE? Regresó a la UNAM. Tengo entendido, fíjense, la finísima persona, ¿no?, que encarna la moralidad. Un maestro de la UNAM, un investigador, tengo entendido que puede pedir permiso, creo que 6 años. Y él estuvo 11 años afuera y regresa. Se va casi al día siguiente de comentarista de Loret de Mola. ¿Y cuánta gente engañada de que el INE no se toca? Lamentable, pues, el nivel de manipulación. ¿Y qué dice la legislación de la UNAM a propósito de esto de retomar? Dice, a ver, este inciso
¿Cuál es el inciso? El inciso E. Dice, por haber sido designado o electo para desempeñar un cargo público de importancia, las licencias a que se refieren los incisos D y E del artículo precedente no podrán exceder de ¿cuántos años? 8 y 6 años respectivamente. O sea, estas son, digamos, las excepciones en las que se da esta licencia por un cargo público de importancia, por ejemplo, pero no pueden exceder los 8 años, 6 u 8 años. Aquí estamos hablando de 12 años. 12 años. Por lo cual, bueno, la merecida explicación por parte de la UNAM o el propio Lorenzo Córdoba, pues esa no se ha dado. En qué condiciones jurídicas regresa a la UNAM, ¿no? Así es. Pues el defensor de la legalidad. Y de la transparencia y, claro, de la decencia pública, según ellos. Y también el presidente le preguntaron sobre el INAI. Ahora es un tanto más claro. Dice, ojalá que el INAI pues ya pase a ser parte de las propias funciones. A ver, estamos en esta cámara. De las funciones de cualquier otro organismo que ya esté operando. O sea, la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Función Pública. Se gasta mucho dinero para mantener al INAI, más de 1,000 millones de pesos al año, y sí, pues hay que reconocer que el instituto ha sido tapadera de asuntos muy importantes y que además pues fue creado precisamente como un maquillaje, como una fachada de gobiernos neoliberales, poner consejeros a modo, hacer como que sí nos daban información, pero formar parte de este juego de intereses. Entonces, a López Obrador pues ya no le interesa, ¿no? que funcione como tal, dice, por mí, que sean los legisladores, pero tiene que ser una decisión del propio Congreso y que también tendríamos nosotros la posibilidad de entrar a mecanismos distintos. No sé qué te parezca a ti, pero creo que esto podría ser absorbido por la Auditoría Superior de la Federación, que sí verifica las cuentas y que dé la información, o por la función pública. Pero sí ha habido mucha duplicidad de funciones, ¿no? Ha habido mucha duplicidad de funciones. Esto es algo que el presidente ha venido recomendando desde hace ya tiempo, ¿no? O sea, porque hay funciones que no absorben las propias dependencias, las secretarías que forman parte del gabinete, y no a través de estos gobiernos paralelos que en los que se han convertido estos órganos autónomos. En todo caso, uno podría pensar de qué manera blindas el caso de la Secretaría de la Función Pública para que haya una mayor independencia. No lo sé, pero aquí lo que pasa es que como pulpos se van multiplicando, y además con un costo al erario pues altísimo, ¿no? Que es parte de lo que también el presidente marca como una de las prioridades a tomar en cuenta, y hoy lo reitera. Repito, desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción. Al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información. Y desde que se creó ese instituto, le cuesta al pueblo de México 1,000 millones de pesos por año. Ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando. Mi propuesta es que una de las instituciones, varias que ya existen, que crearon como fachada durante el periodo neoliberal para encubrir actos de corrupción, tenga esa función, y esos 1,000 millones al año se utilicen para apoyar a la gente que lo necesita. Oiga, presidente, ¿es cierto este audio que se filtró del secretario de Gobernación, que habría expuesto ante senadores de Morena que tuvo una plática con usted y que usted habría sugerido que convenía la inoperancia de... No, yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias